Tenemos que contarte la situación de tráfico de armas que reveló anoche Punto Final, a partir de simplemente números, a partir también de información de cómo en los últimos años ha ido incrementándose la importación de armas de fuego. No cualquier arma, no una pistola, un revólver. Rifles, fusiles semiautomáticos AR-15, que se importan, Katia, con motivos de caza, con motivos de actividad deportiva. El tiro es una actividad deportiva, claro, pero que no terminan en las mejores manos. Claro, y es que la revelación del programa Punto Final ayer fue justamente que estas armas AR-15, o una de ellas, ha sido utilizada en el asesinato, ¿se acuerdan?, del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en plena campaña electoral, en plena campaña presidencial de Ecuador. Pues estas armas habrían salido de nuestro país, habrían salido del Perú, y esto fue una información que reveló ayer un reportaje de nuestra compañera María Horna, por supuesto, con la unidad de investigación de Latina Noticias, sobre que estas armas y el tráfico de armas que hay, ¿no? Ya había una revelación respecto a que las organizaciones criminales de Ecuador utilizaban armamento de nuestro país proveniente del ejército o de la policía peruana. Claro. Sin embargo, ahora al parecer ahora es sí, la industria, si quieres, privada de las armas. Sí. A partir de vacíos legales se pueden importar más esas armas. Y esa arma, una de esas armas, un rifle semiautomático, aparece en medio de la investigación como una de las armas que se disparó en el atentado a ese ex candidato presidencial ecuatoriano. El tema es, ¿por qué decimos arma peruana? Y ayer Roberto Quiabra rebatía esa idea y decía, ¿cómo van a decir arma peruana? Bueno, arma con, por lo menos, una certificación peruana, probablemente un permiso de SUCAMEC, porque toda arma que se importa tiene que tener una suerte de DNI, de identificación, y a eso se referían. Por eso hablamos de un arma que salió de Perú y terminó en Ecuador en medio de la investigación a este sonado crimen, a este magnicidio. Conversamos entonces con Renzo Bambarén para que nos dé más detalles de lo que ha sido esta investigación. Mientras vamos viendo algunas imágenes de, por ejemplo, Katia, una incautación hoy. Se conoce hoy cómo traficaban, escondían armas en maletas. Incautación en un terminal en La Victoria, por ejemplo. Y caen... ¿Quién cae en esta... Ahí está, mira la maleta ahí, con las armas. Cae un suboficial del ejército. Sí. Alucinante. Eso me pareció ya... como que la realidad estaba casi confirmando lo que ocurre, o lo que mostró el reportaje ayer de María Horna. El presidente del Consejo de Ministros se pronunció hoy sobre este asunto, sobre esta situación tras la sesión del Consejo de Ministros. ¿Qué dijo Alberto Tarola? ¿Qué te parece si lo escuchamos? A ver. Bueno, en ese sentido nosotros hemos la presidenta ha dispuesto que Discames y Persukame organice una investigación inmediata. Por favor, hay un celular ahí que está... ¿no? Entonces, la investigación estará a cargo del Ministerio Público, pero como lo ha dicho el ministro de Defensa, y también lo hemos sostenido enfáticamente aquí en el gobierno, vamos a tomar todas las medidas que permitan no solamente reducir la delincuencia, sino castigar a aquellos malos funcionarios o ciudadanos que pretendan, digamos, traficar con las armas generando todo el daño que conocemos. Ajá, medio tibio nomás, ¿ah? Diciendo, bueno, que lo investigue la SUCAMEC, ¿no? Justamente estamos con nuestro compañero Renzo Bambarén, investigador de Latina. Renzo, tú fuiste parte también del reportaje ayer. Sí. Y nos hemos quedado un poco preocupados por este otro lado de la información, ¿no? Primero era militares, policías, ahora ya armas que podrían venir del sector privado. Sí, sin duda es un problema grave, ¿no? La criminalidad en el Perú ha crecido, con lo cual ha crecido el tráfico de armas, ¿no? Que, como bien lo decía ayer en Punto Final María Horna, que ha publicado el reportaje, que también hemos trabajado juntos esta investigación,
Es una de las actividades en el mundo que mueve más dinero solo después del narcotráfico y la trata de personas, ¿no? Y en el Perú, con el crecimiento de la criminalidad, no ha sido la excepción. Y esta modalidad que se ha presentado anoche, que ha trabajado María, es, digamos, un vacío que hay en la ley de armas en el Perú, que permite que, por ejemplo, si alguien quiere comprarse un arma para defensa personal, la ley solo te habilita o te faculta a comprar 3 armas como máximo, digamos, revólveres, pistolas, etc. Pero si tú quieres comprar armas deportivas, escopetas o carabinas, como son las AR-15, estas armas deportivas son ilimitadas. Puedes comprar la cantidad que se te apetezca y pasando todos los registros que pide SUCAMEC. Pero claro, el problema es que hay gente que compra efectivamente estas carabinas en cantidad y de pronto desaparecen, digamos, de la esfera legal, ¿no? SUCAMEC ya no las fiscaliza y aparecen en otros lugares, como ha sucedido con el caso de Villavicencio en Ecuador, ¿no? ¿Y cuáles son esas armas justamente que más se trafican desde nuestro país a Ecuador? Las que más han identificado en estas organizaciones criminales de Ecuador. La que más se ha estado identificando últimamente y que de hecho se confirma con lo que ayer revela María sobre el asesinato de Villavicencio, es esta carabina AR-15, que su importación en el Perú pasó en 5 años, del 2019 al 2023, a quintuplicarse, ¿no? Pasamos de importar al año $270.000 de estas carabinas a 1.300.000, ¿no? Claro. 5 veces la cantidad inicial. No, eso es una explosión de unidades que están llegando a nuestro país. Y claro, uno puede entender, si hay un interés deportivo, el tiro podría ser un interés, ¿no? Las personas que practican tiro, si hay un interés de caza, personas que practican caza, podría entenderse. Pero la pista que te da Ecuador diciéndote, esas armas están llegando acá, es lo que preocupa, y por allí, por ejemplo, no ves mucha claridad entre las autoridades, porque esto puede ser legislación, puede ser simplemente cambiar y ponerle un tope a esa importación. Lo que sabemos es que la policía está trabajando en el asunto desde hace meses. Sabemos también que hubo un pedido de facultades al Congreso en materia de seguridad, que el Congreso en materia de armas decidió no legislar, ¿no? Hubo un pedido de facultades y no se concedió. Digamos, ahí también hay un lado de responsabilidad política en torno a la legislación de armas. Pero lo cierto es que este rifle, digamos, esta carabina, que es... ¿Por qué se le llama carabina? Porque es semiautomática, ¿no? Al ser deportiva, entra de forma semiautomática y significa que para ejecutar un disparo tú tienes que presionar el gatillo, ¿no? Por cada disparo tienes que presionar el gatillo una vez. Pero cuando estas armas pasan al mercado ilegal, se hace una modificación que las convierte en automáticas y de pronto tú aprietas el gatillo y salen todas las balas y literalmente es un arma de guerra, ¿no? Ya se convierte en un rifle. Una ametralladora, digamos. Totalmente, y esto, si tú revisas antecedentes de esta arma, si la comparas cómo está regulada a nivel internacional, ves que en otros países de Sudamérica no se vende como se vende aquí, que en Estados Unidos es el arma protagonista de las matanzas que ocurren de personas en centros comerciales, universidades. Y ves también que Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, en octubre del año pasado, decidió cerrar la exportación de las armerías americanas a más de 50 países a nivel mundial de esa arma, entre ellas el Perú. ¿Por qué? Porque ya en los canales internos, digamos, de quienes manejan el rubro de seguridad, ya había la alerta de la importación discriminada. Claro, que se está utilizando el mercado privado para sacar armas y meterlas a un mercado negro o alimentar organizaciones criminales, ¿no? Que exacto, exacto. Y además, pequeños detalles, es que si nosotros revisáramos detalladamente las noticias de los últimos meses, vamos a encontrar que este rifle, esta carabina, aparece constantemente. Aparece en situaciones de minería ilegal, y aparece también en manos de criminales en Lima, en la zona urbana. Recordarán ustedes este video en el que unos criminales venezolanos aparentemente amenazaban a criminales peruanos en Gamarra, y que ellos aparecían encapuchados y con muchos rifles y fusiles. Bueno, lo que ahí tenían, entre otras cosas, eran carabinas AR-15, ¿no? Ahora, Renzo, hoy el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha anunciado una investigación por parte de SUCAMEC. Pero ¿se puede hacer esto, como tú señalas, si ya no hubo supervisión de SUCAMEC y desaparecieron del mercado legal estas armas? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a concretar una investigación aquí?
Sí, o sea, lo curioso es que SUCAMEC es un ente administrativo, no es la policía, Claro. no es quien va a detener a gente y no es quien va a sancionar el tráfico de armas, si así se quiere. Lo que SUCAMEC puede hacer en todo caso es hacer una trazabilidad de las armas que no encuentra, darle a la policía los nombres de los propietarios, darle a la policía los nombres de las armerías donde salen, pero digamos, eso termina en una sanción administrativa, también tal vez se quitan licencias, se sanciona con multas, termina por ese lado, ¿no? Pero si vamos al hecho de encontrar las armas, incautarlas, internarlas, eso me parece que es una labor más policial, fiscal, si se quiere, ¿no? Ahora, ¿qué piensas cuando ves la noticia de hoy, por ejemplo, incautan armas en maletas y cae un suboficial del ejército con $6.800 en efectivo? Con $6.800 en el mercado negro se pueden conseguir algún tipo de armamento, más o menos, ¿no? Sin duda, sin duda. El problema, mira, lo que hemos revelado ayer, digamos, con el reportaje de María, es la punta del iceberg de la cantidad de armas que se están moviendo en el país. Porque una fuente, digamos, es el tema de las armas deportivas, otra fuente es la corrupción policial, militar, si quieres, que armas de oficiales terminan en manos de los delincuentes. Pero la mayor fuente son armas de civiles, ¿no? También hay casos donde, por ejemplo, se desvían armas de empresas de seguridad que terminan en el crimen. Entonces, hay muchas zonas desde donde, digamos, la labor de fiscalización de SUCAMEC es donde debiera ser más fuerte, ¿no? Para tener un control real sobre la cantidad de armas que hay en el Perú y sobre si estas realmente son usadas de manera legal, ¿no? Porque la gran mayoría de estas están terminando en el mercado negro. Claro, y eso es lo que no se quiere, justamente, eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? ¿Quién tiene que supervisar ahí? ¿Cuál es la entidad? Justo hoy hablaba con algunas fuentes del sector y pareciera que lo que debiera existir es un trabajo de mayor coordinación, ¿no? ¿Por qué? Que es en verdad un problema que siempre ocurre en el sector seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque SUCAMEC, por ejemplo, tiene facilidad de información de armerías, de armas, de propietarios. La policía hace trabajo de inteligencia. Entonces, lo que debiera suceder es que las entidades del sector interior, incluso con el Ministerio Público, puedan trabajar de manera más articulada para dar golpes a la criminalidad que realmente ayuden a cortarle los canales por donde ellos obtienen armas de manera ilegal, ¿no? O sea, no es solo un canal, como te mencionaba. O sea, hay varias fuentes que hacen que incluso nosotros proveamos de armas a las organizaciones criminales de Ecuador, ¿no? Claro. Eso es lo preocupante, que finalmente una industria que para algunos, qué bien que se importen más armas para la caza deportiva, para el tiro, termina convirtiéndose en un problema de seguridad nacional. Ahora, ya apuntábamos la reacción del Premier. El ministro del Interior, ¿qué pinta en todo esto? No lo veo por ningún lado al ministro, que además ya nos ha demostrado que su perfil es ese, ¿no? Estar un poco, no al frente, sino un poco detrás. ¿Cómo ves al ministro del Interior, Renzo? Claro, el ministro de Interior debiera tomar, digamos, respaldar a la policía en este trabajo que se viene haciendo, que entiendo que en materia de tráfico de armas el trabajo sigue, ¿no? Y probablemente a partir del reportaje que se ha publicado y del avance de la criminalidad, la policía esté planeando hacer algunos operativos importantes en materia de fiscalización de armamento, porque la tenencia ilegal de armas también es un delito, ¿no? Ahora, el rol del ministro del Interior debiera ser, por ejemplo, articular más a SUCAMEC y a la policía, que son dos instituciones que están en su cartera, que dependen de él, pero que a veces pareciera o da la sensación de que no realmente trabajan articuladas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, sabemos que SUCAMEC es la que tiene que fiscalizar, pero el equipo de fiscalizadores de SUCAMEC no es tan grande como para fiscalizar todas las armas a nivel nacional? ¿Por qué no hay fiscalizadores que trabajan con un equipo policial, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Debieran haber ese tipo de propuestas, de intenciones, para realmente hacer un control de todo el tráfico de armas que está creciendo a niveles impresionantes en el país, ¿no? Y mueve millones. Mueve millones, y lo peligroso es que tenemos a un país vecino como Ecuador en donde la criminalidad está desatada y nosotros no queremos llegar a esos niveles, ¿no?
Claro, eso es lo que no se quiere. Renzo Bambarén, muchísimas gracias Renzo. por A haber ustedes, estado chicos. con nosotros esta noche. Una gran investigación que han hecho, además, porque ha tenido secuelas para hoy. Hoy ha habido una incautación también de armas ilegales, justamente, y han detenido a un oficial del ejército, también a un integrante, miembro del ejército peruano. Y eso es bastante preocupante. Muchas gracias por estar con nosotros, A Renzo. ustedes.